vienen tiempos, como yo dije, hay cosas que van a ir empeorando. Vienen tiempos sobre todo el mundo donde va a haber un gran esfuerzo para apagar el cristianismo. Pero ¿saben en qué? Yo he leído mi Biblia y dice que el reino de Dios no va a ir menguando. ¿Se recuerdan de la visión de Daniel? De Nabucodonosor, quien vio esa estatua de los diferentes reinos que iban a venir y que al final iba a venir una roca que iba a aplastar a esos reinos, y esa roca iba a venir en un tamaño normal, pero cuando destruye los demás reinados, comienza a crecer esa piedra y llega a ser una montaña que ocupa toda la tierra. Y es una comparación del reino de Dios. Y Jesús, ¿qué dijo cuando él caminaba sobre la tierra? El reino de Dios ha llegado. Él es esa roca que ha venido. Él es esa roca que entra en todos los gobiernos hoy día. Y su reino ha comenzado a crecer. El cristianismo ha comenzado a crecer. La iglesia de Jesús ha comenzado a crecer desde el día de Pentecostés. Y hasta ahora no ha parado de crecer y jamás va a dejar de crecer, porque ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, eso es nuestra esperanza, de que la palabra de Dios va a seguir creciendo, de que nosotros vamos a seguir haciendo discípulos, pero ahí está el punto. Tenemos que dejar de jugar iglesia y tenemos que ponernos activos en hacer discípulos. Sea lo que viene, Dios sigue estando en control. Él ha estado en control en todo este tiempo. En ningún momento esto se le escapó de la mano. En todo este tiempo, Él supo lo que Él estaba permitiendo, y cada momento ha sido para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, de acuerdo a Romanos 8:28. Entonces, nada de lo que ha pasado hasta ahora, en todo ese tiempo de pandemia, ha sido para dañar a la iglesia. No, lo contrario, Dios lo está usando para refinar su iglesia. Dios lo está usando para levantar a su iglesia, para exhortar a su iglesia. Él lo está utilizando para fortalecer su iglesia y para que nosotros salgamos más fuertes de esta situación. Jesús tiene toda autoridad, decía él, no alguna autoridad. Él tiene toda autoridad y Él no está pasivo detrás de todo lo que está ocurriendo hoy. Él está muy activo. Él está muy activo respaldando a sus hijos que se ocupan en la comisión que Él les ha dado. Él de hacer discípulos. Los que están ocupados en hacer cultos, nada más, tuvieron un tiempo muy difícil en esos meses. Yo escuché reclamos y más reclamos de cuántos pastores, de miembros, etcétera, que dicen: ¿y cuándo, pastor, se van a abrir otra vez las puertas de la iglesia? Las puertas de la iglesia jamás se cerraron. Una de nuestras actividades favoritos fue tocado. Eso es lo que pasa. Pero si nuestro enfoque es el discipulado, es el de hacer discípulos, no nos ha tocado, nos ha fortalecido. Ese tiempo nos ha fortalecido. Pero ahí está nuestro problema. En la gran mayoría, en todo el mundo, tenemos esta mentalidad ministerial, esta mentalidad de culto, esta mentalidad de sentarnos todos juntos un domingo y escuchar una linda prédica, cantar algunas lindas canciones y después irnos a casa felices, vivir nuestra vida como cualquier otro incrédulo y el próximo domingo volver a hacer la misma cosa. Gente, eso no es el cristianismo que Jesús predicó. Él nunca dijo: vayan y hagan cultos. ¿Está mal hacer cultos? No. Tenemos que tener ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar llegando a eso. Pero no se trata de hacer cultos, se trata de hacer discípulos. Cuando el enfoque está en hacer discípulos, el enfoque no es un culto. El culto o el servicio puede formar parte del discipulado. Pero ¿qué hacemos cuando de repente eso desaparece? Nosotros, menos mal que ya el Señor nos había estado preparando, teníamos ya nuestras reuniones en casa. Ahora hay mucho más gente que se reúnen en casas durante la semana de lo que tenemos aquí ahora. Este tiempo nos ha fortalecido en nuestros grupos pequeños. Este tiempo nos ha abierto los ojos en muchos sentidos.
Pero para los que han tenido su ocupación en hacer cultos, les fue difícil. Muchos han dejado el camino del Señor, otros se han vuelto pasivos, otros esperaron con ansias que las puertas de los edificios se abran. No de la iglesia, porque la iglesia nunca cerró sus puertas. Esperaron con ansias que los edificios se abran y muchos siguen esperando que las cosas vuelvan a su normalidad. Otros sí que no pueden ni abrir todavía porque 100 personas es una burla para una iglesia más grande. Para esas personas que siguen esperando a que las cosas vuelvan a lo normal, tengo malas noticias. Yo no creo que las cosas volverán a lo que nosotros conocemos como normal. Puede ser que por un tiempo breve disfrutaremos de lo que llamaríamos lo normal. O tal vez por lo menos se va a sentir un poco así. Pero tengo aún mis dudas a ello. Como lo dice nuestro ministro de Salud de Paraguay, él dice, debemos siempre de vivir en modo COVID. ¿Saben lo que él está diciendo con eso? ¿Sabes lo que está proclamando con eso una de las autoridades máximas de nuestro país? Él está diciendo que jamás debemos volver a la manera de vivir de antes. Que no tenemos que abrazarnos más como antes, que no tenemos que acercarnos tanto a la gente, que no tenemos que mantener que tenemos que mantener la distancia siempre, que la práctica de ponernos un bozal debe ser lo normal, que las escuelas y los colegios sufrirán una gran reforma. Gente, la escuela no va a ser más como lo era antes, que las reuniones públicas como estas permanentemente contarán con sus protocolos sanitarios. Yo estoy bien, pero bien seguro de que no en mucho tiempo de ahora, sí vamos a tener un lindo lavadero allá afuera, vamos a tener que medir temperatura. No sé cuáles van a ser los protocolos sanitarios, pero hay protocolos sanitarios que están aquí para quedarse. Ahora por un tiempo va a estar flojo. Hasta que de a poco van a comenzar a apretar y comenzar a sancionar y comenzar a multar a los que no cumplen. Eso es lo que, yo estoy casi segurísimo de eso. Si estoy errado, me voy a sorprender. Puede ser que tarde unos años, puede ser que tarde hasta que viene la próxima pandemia. En Canadá lo están planeando ya ahora para noviembre. En otros países lo están intentando a full. En Estados Unidos, Trump lo que lo está frenando, pero la agenda es esa. El otro candidato a la presidencia de Estados Unidos ya lo está proclamando con su propia boca de que si él llega a la presidencia, nueva cuarentena para todo el país y va a ser peor que hasta entonces. Y si Estados Unidos, si el Gran Hermano lo hace, tenemos que seguir al ejemplo del Gran Hermano, ¿no? Gracias a Trump, gran parte de esa agenda que han tenido mucha gente no han podido implementarlo y eso todavía nos ha dado mucha libertad, mucha de la libertad que podemos disfrutar hoy día. Sé que muchos ya están hartos de todo esto y me incluyo a mí. Y no nos entra en la cabeza que algo así podría llegar a ser el nuevo normal porque no tiene lógica. Pero la triste realidad es que el mundo de hoy, en su mayoría, no utiliza la lógica, sino que siguen las voces más fuertes. Así como todo un pueblo fue engañado en su mayoría por un dictador llamado Hitler, mediante la propaganda de odio, hoy día miramos para atrás y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un pueblo completo, claro, había gente individuales que se opusieron a eso, pero la gran mayoría o se callaron o fueron cómplices? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Gente, ahora está ocurriendo en nuestro medio.
mediante propaganda, mediante las redes sociales, mediante los noticieros. Y de boca en boca nos están infundiendo un temor, un terror que nos paraliza en nuestras relaciones, que nos distancia el uno del otro y que empeora y que que pretende frenar el avance del reino de Dios. Gente, yo no creo que nuestro ministro conscientemente está tratando de dañar la iglesia, pero yo sé a alguien que sí. Y ese alguien vive en las tinieblas, ese alguien es Satanás. Y con sus demonios él está muy activo. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que nos deberíamos levantar nuestras voces, defendernos, hacer huellas, hacer manifestaciones en frente de la casa presidencial, quejarnos, llorar. No. Yo no creo que eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. En el tiempo de los primeros discípulos, ellos tenían gran oposición del gobierno. Ellos tenían mucho más oposición a través del gobierno de lo que nosotros tenemos. Ellos morirían, o sea, muchos de ellos morían por su fe, por haber proclamado el mensaje de Cristo. Esto significa que el mundo necesita a Cristo más que nunca y es nuestra responsabilidad para proclamar la buena nueva de Cristo. El hecho de que la mayoría o tanta gente están siendo engañados apunta al hecho de que necesitan conocer la verdad y la verdad la encontramos en Cristo. Efesios 6, verso 12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra Marito, nuestra lucha no es contra el Ministerio de Salud, contra el ministro de Salud. Nuestra lucha no es contra la gente que están detrás de esa agenda. Nuestra lucha es una lucha espiritual en la cual estamos. ¿Y saben cómo la ganamos? Apocalipsis 12:11. Dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Estar dispuesto a entregar nuestras vidas por el Señor y proclamar el mensaje de Cristo, vivirlo. Debemos de despertarnos a esa realidad de que hemos sido pasivísimos como iglesia. Y de que es la tarea de cada uno de nosotros proclamar el mensaje de Cristo. No es solamente del pastor aquí enfrente. Todos debemos de proclamar. ¿Qué significa proclamar? No es predicar. Proclamar es hablar de ello. Tenemos que entender que esta pandemia es el plan de Dios. Es el plan que Dios utiliza sutilmente para despertar a sus hijos de su estado de inactividad y llamarlos de vuelta a una fe viva. Es hora de responder a la gran comisión de Cristo y hacer discípulos, enseñando a la gente a ser seguidores entregados al Señor Jesús. Y escuchen, es mediante el mensaje del evangelio que venceremos esta guerra contra la iglesia, no mediante reclamos y manifestaciones políticas. Eso es lo que el diablo quiere. Él quiere que nosotros nos ocupemos nuestro tiempo en reclamos y en manifestaciones políticas. Ahí perdemos nuestro tiempo. No tenemos tiempo para eso, gente. Hay gente que se van muriendo día tras día sin conocerle a Cristo. Nuestra tarea no es reclamar, nuestra tarea es proclamar, es predicar.
Y podemos aprender mucho de esta pandemia, algunas estrategias que podemos aprender de ello. Y una de esas estrategias que la pandemia o la agenda detrás de la pandemia ha utilizado para difundir el mensaje de temor ha sido las redes sociales. Redes sociales, la televisión, todos los medios de comunicación, la radio, etc. También nosotros podemos utilizar las redes, podemos utilizar los medios para difundir el mensaje. Hoy día no necesitas ser ningún locutor para poder comunicar un mensaje en los medios. Yo sé que siempre hemos predicado que debemos de cuidar con las redes y más todavía no andar leyendo o escuchando o viendo un montón de tonterías, tirando nuestro tiempo ahí. Pero ¿sabes lo que sí podemos hacer? Es sembrar ahí. Es totalmente otra cosa. Es otra cosa si yo estoy en facebookeando, mirando, leyendo posts y viendo vídeos, dejándome ser influenciado por el resto del mundo, o si yo estoy en la palabra de Dios buscando ser fortalecido por el Señor, buscando ser alimentado por el Espíritu Santo, y después agarro de este contenido y lo comparto en las redes. No, pero yo no puedo hacer eso. Entonces comienza a practicar, porque eso es lo cual Cristo nos ha llamado. ¿Sabes que cualquiera lo puede hacer que es un verdadero discípulo? Cualquiera que se toma tiempo todos los días de buscarle al Señor Jesús de una forma seria, lo puede hacer. Y es más, si tú te tomas, aun si es una hora de tiempo cada día para leer la palabra de Dios, orar acerca de lo que has leído, preguntarle al Señor qué es lo que Él te quiere decir, y comienzas a anotarte poquito cada día, te apuesto de que de aquí en 5, máximo 10 años de ahora vas a poder debatir con casi cualquier teólogo que ha estudiado por 4 años teología. Porque el conocimiento de la palabra de Dios no viene a través de un seminario, sino que viene a través de la lectura. Y viene a través de escuchar, de oír y oír la palabra de Dios, dice Hebreos. Y es ahí donde nace la fe. Es ahí donde nace una fe propia. Si mi fe está basada en lo que dice el pastor el fin de semana, mi fe está totalmente helado, congelado, no sirve para nada. Mi fe debe estar basada en la palabra de Dios. Y si yo no estoy ahí adentro, si yo no estoy buscando mi vida de ahí, si yo no estoy buscando mi nutrición de la palabra de Dios diariamente, estoy perdiendo la vida que Dios tiene para mí. Y si me está escapando mi oportunidad para hacer discípulos. Yo solamente puedo hacer de otros lo que yo soy. Solamente puedo enseñarle a otros lo que yo sé. Si yo soy un carpintero y conozco bien mis herramientas, no importa si soy mudo. No necesito poder hablar, le puedo mostrar cómo hacer. No necesito ser ningún orador. Con sencillas palabras puedo explicar cómo es. Si yo soy un verdadero cristiano, si soy un discípulo de Cristo y me ocupo de esa vida, entrego mi vida. Como decía en Apocalipsis 11:12, que entregaban sus vidas a la muerte. Morimos a nuestro propio yo. Entonces tenemos para dar. Todos. Y no importa si has sido cristiano por 1 minuto o por 80 años. Todos por igual tenemos esta responsabilidad delante del Señor de buscarle. Y en las redes sociales, volvemos a eso, es un lugar donde podemos compartir de lo que hemos recibido. Y yo me incluyo, me he quedado muy corto en esto, pero he determinado cambiarlo porque hoy día veo más que nunca cuánta influencia tiene y cuánta influencia ejercen las personas que publican cosas en las redes.
Y cuánto eso ha sido parte en infundir el terror en la gente de todo el tema de COVID. Cuánto más nosotros como hijos de Dios no debemos de aprovecharnos de esos medios para infundir esperanza, para darles esperanza, para darles el mensaje de Cristo. Y el segundo punto que podemos aprender, la segunda estrategia que podemos aprender de esa pandemia, es el poder del mensaje de boca a boca. Esto es la gran estrategia que ha sido eficaz desde que Adán caminó la tierra. Y siempre lo va a ser, siempre va a ser la que más afecta la vida de las personas. Saben que tu vida ha sido afectada mucho más por las cosas que tú has escuchado de tu amigo, de tu amiga, de tu mamá, de tu papá, de las personas en tu alrededor, lo que han hablado a ti y de ti, que lo que el pastor ha hablado los fines de semana. Yo lo sé, porque la mayoría de las veces que el pastor predica estamos en otro lado, lo estamos pensando en lo que se me dijo el otro día, ¿verdad? Otra persona. Es ahí donde pasamos más tiempo, es ahí donde recibimos mucho más influencia. Los primeros discípulos, la gran mayoría de los discípulos que llegaron a ser discípulos después era de boca a boca. Eso es la gran estrategia para cualquier negocio. Si quieres tener un negocio que es fuerte, que está ahí para quedarse, tenés que cuidar tus relaciones con los clientes para que ellos hablen bien de ti. Y cuando logras eso, ya de su boca va a la boca de alguien más, y de ahí va a otro, y de ahí va a dos otros, y de ahí va a otro. Hay estadísticas que dicen que un cliente, por ejemplo, que ha tenido una buena experiencia con no importa si ha tenido una buena experiencia o si ha tenido una mala experiencia, va a contar de su experiencia a por lo menos 7 otras personas. Casi no puedo creer que es tanto, pero aparentemente estudios demuestran eso. Increíble. Y es la misma cosa con lo que nosotros hacemos. Nosotros compartimos de nuestra vida, compartimos y hablamos de lo que experimentamos, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Constantemente todos los días. La cuestión realmente no es aprender a hablar con gente, la cuestión es aprender a hablar lo que va a edificar. Pablo decía que de su boca no salga nada que no sea de edificación para la iglesia. Tenemos que aprender a manejar y aprovecharnos de esta gran estrategia que tenemos de nuestra boca, de hablar con la gente de Cristo, de hablar de nuestra experiencia, de aprender cómo abrir una conversación con alguien acerca de ello. Y no es difícil. Lo más difícil es a veces romper ese hielo. Lo más difícil a veces es lograr un pequeño comentario o algo que abre una conversación. No es cosa difícil, no necesitamos ni temerlo. Eso puede llegar a ser totalmente natural para nosotros, pero el problema es que nos hemos encapsulado en nuestra fe. La mayoría del crecimiento inicial de la iglesia fue debido al mensaje de boca a boca. En el tiempo de Jesús no tenían ZP30, Facebook ni Instagram. El mensaje corría de boca a boca y sigue siendo la estrategia más eficaz que existe. Esa estrategia se trata de hablar de nuestra fe, no es predicar ni enseñar, lo cual también es parte. Pero esa parte dejémoslo para los que saben predicar, los que saben enseñar. Pero la parte que todos debemos de hacer es hablar de nuestra fe. La realidad es que es mucho más fácil de lo que la mayoría piensan si es que vivimos como discípulos de Jesús. Recuerda Apocalipsis 12:11 que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Ellos, ¿quiénes fueron ellos? Los predicadores. No, los santos, los llamados de acuerdo a Dios, los hijos de Dios. Nosotros hemos de vencer al enemigo mediante el testimonio, mediante lo que hablamos. Y una última estrategia contraria
que nosotros tenemos a la de la agenda de la pandemia es la unidad. La pandemia dice, o el modo de vivir COVID dice, tenemos que distanciarnos el uno del otro para no contagiarnos. La palabra de Dios dice que tenemos que unirnos para contagiarnos de Cristo. ¿Sí? Tenemos que juntarnos para contagiarnos el uno al otro. ¿Qué pasa cuando agarramos un fuego digamos que tiene unos 10, 15 maderas encimado y tenemos un lindo fuego grande? ¿Qué pasa si yo agarro uno por uno y los separo, los pongo a 2 metros de distancia el uno del otro? ¿Qué pasa? El fuego se apaga. Hermanos y hermanas, y una cosa que no debemos permitir que hagan es que nos separen. Tal vez pueden cerrar los cultos grandes de más de cierta cantidad de gente, pero que no dejemos que nos separen. Tenemos que tener nuestros pequeños fuegos en las casas. Tenemos que tener nuestras reuniones. Tenemos que juntarnos. Tenemos que estar unidos más que nunca. Y en el día donde ellos van a decir, no pueden hacer ni eso, no pueden reunirse en grupos pequeños, es el día donde vamos a decir, hasta aquí. Y lo vamos a hacer igual. Y si nos meten en la cárcel, gloria a Dios, hay mucha gente que necesitan a Cristo. Yo a veces he dicho, o sea, a mí me encanta ir a la cárcel. Y la verdad que no tendría miedo de ir. ¿Cómo? No. Muy pronto lo ganas. Si vos le predicas el evangelio, sí vas a tener contra, tal vez sí te van a abusar, tal vez sí te van a pegar. ¿Y qué? Tenés una enorme posibilidad de predicarles a Cristo. Para mí sería un privilegio. Ahora es difícil tomar una decisión, ir a Asunción, ir a visitarle a esa gente, pero si estás obligado, lo hace mucho más fácil. Un día quisiera llevarles a todos para conocer, porque no es. Tenemos que deshacernos de los temores. En el amor no hay temor, dice la palabra de Dios. No necesitamos temer. Y la oportunidad que esta pandemia nos da es que nuestros actos de amor son mucho más impactantes. Cuando hay necesidad, porque eso trae mucha necesidad, cuando hay necesidad, hay oportunidad para suplir las necesidades de la gente. Y cuando suplimos las necesidades de la gente, demostramos el amor de Dios. Ponemos en obra nuestro amor. Vamos a estar cerrando aquí. Lo que quiero recalcar es que no vamos a vencer esta pandemia mediante manifestaciones y quejas, sino mediante la confesión de nuestra fe y la obediencia a la gran comisión de Jesús de hacer discípulos. Como yo dije, si el día de mañana vienen y dicen, no, ya no pueden reunirse entre 5, entre 10 en las casas, entonces dicen, la palabra de Dios me dice diferente. La autoridad de Cristo queda sobre la autoridad de Marito y yo me voy a reunir. Yo me voy a ir. Yo no voy a dejar que este fuego se apague. Yo voy a compartir mi fe. El día de mañana ellos dicen, no, ya no puedes hablar más de Cristo. Más fuerte lo voy a hacer. Con más ruido lo voy a hacer. Para que lleguen también a las celdas del Tacumbu. Amén. Tenemos que estar decididos para ello hoy. Esa decisión la tomamos en el día que nos ocurra. Esa decisión la tomamos hoy. No importa lo que pasa, yo voy a proclamar el evangelio, yo voy a vivir el discipulado, yo voy a vivir el cristianismo. Y si es en el peor lugar o si es yéndome a la tumba, yo estoy dispuesto a morir. Jesús decía que el que se aferra por su vida la va a perder, pero que el que pierde su vida por su causa, él la va a encontrar. Recordemos que la estrategia principal es siempre boca a boca. Hablar de tu fe. Si te cuesta, los grupos de discipulado es una gran oportunidad donde podemos practicarlo, pero también tenemos que practicarlo con gente que no conocen al Señor. Y vamos a estar hablando todavía de esas cosas. Lo que vamos a estar haciendo
en estos servicios cambia totalmente. Para los que nos han seguido en el internet van a saber que el enfoque de nuestros servicios a partir de ahora va a cambiar un poco. Nuestras prédicas no van a ser más tan enfocadas en la teología. Van a haber prédicas teológicas, vamos a hablar de doctrinas, etc. Pero el enfoque va a ser más bien entrenamiento. Eso va a ser entrenamiento. Entonces, hoy no lo vamos a hacer, pero a partir de ahora también vamos a soler tener tiempo de práctica y tiempo de hablar acerca de lo que hemos escuchado, orar el uno por el otro y ver cómo puedo aplicar eso ahora en mi vida, cómo puedo hacer eso. Porque de acuerdo a Efesios 4, 11 al 12, dice que nuestra tarea como pastores y como profetas, como evangelistas, etcétera, no es el de hacer el ministerio, sino que es el de entrenar, el de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Todos debemos de hacer la administración. Y acá los servicios van a ser un entrenamiento. Para los que realmente buscan al Señor, va a ser genial, les va a ayudar muchísimo. Para los que buscan una experiencia de culto, lo siento mucho, seguramente no les va a gustar mucho. Lo siento. Pero hasta a Jesús no le querían los religiosos. Los que solamente querían una religión y no querían realmente entregar su vida, comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, tenían dificultades con Él. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos has dado en esta mañana. Y oramos, Padre, que tú nos des, Señor, ojos abiertos para ver lo que tú estás haciendo. Oramos, Padre, que tú nos des la llenura del Espíritu Santo. Que nos llenes con fuego, Señor. Que nos llenes, Señor, con ese de nuevo, Señor, de hablar de ti en donde sea que estamos, en nuestros trabajos, en la familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Señor, Padre, que tú nos des este coraje, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a conseguir, a estar enchufado en la fuente que es Cristo, mucho más que estar enchufado, Señor, en la fuente, las fuentes que nos ofrecen las redes sociales, los medios de comunicación, en las informaciones que infunden temor. Oro, Señor, que tú infundes esperanza en nosotros, para que también nosotros podamos compartir esa esperanza de Jesucristo a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén.